centro de la imagen está alojado en lo que se conoce Plaza de la Ciudadela, que es un inmueble que se construyó hacia finales del siglo XVIII y principios del XIX para ser sede de la Real Fábrica de Tabacos y Cigarros. Hacia la época de la Guerra de la Independencia, como en 1816, transformó su uso hacia lo que ya se conoce como una ciudadela, como un bastión, y desde entonces hasta la época de la Revolución, o sea, todo un siglo, fue en realidad una fortaleza, ¿no? Desde fábrica y almacenamiento de armas y parque, cárcel militar, y hacia mediados del siglo XX es que empieza a transformar paulatinamente su actividad hacia cuestiones como, digamos, culturales o educativas. Se funda aquí la Biblioteca de México, que está a un costado del centro de la imagen, y hacia la década de los 60, mediados, este espacio donde hoy está el centro de la imagen fue ocupado por la Escuela de Diseño y Artesanías que fundó el pintor José Chávez Morado. Y hacia 1993 es que empieza ya a funcionar como centro de la imagen. El origen del centro de la imagen es un esfuerzo de la sociedad civil y del gremio fotográfico por tener un espacio pues, de exhibición de la fotografía, pero también un espacio para la investigación, para la enseñanza, para la documentación, ¿no? Eso, pues digamos, en los 90, pero no podríamos negar la existencia del Centro de la Imagen sin hacer referencia a un antecedente importante, que es el Consejo Mexicano de Fotografía, que se fundó hacia finales de la década de 1970, también por un esfuerzo gremial, ¿no? Y están vinculadas a esas historias porque el acervo que fue conformando el Consejo Mexicano de Fotografía, de obra principalmente de artistas, fotógrafos latinoamericanos, pues de esa década, de los 70, principios de los 80, es lo que al final también inicia o empieza así el inicio del acervo fotográfico del Centro de la Imagen. Hoy resguardamos esa colección que integró el Consejo. Este grupo de fotógrafos que impulsaron, que hicieron un esfuerzo importante porque la fotografía tuviera un lugar en el mundo artístico y cultural de nuestro país. Entonces hay obra de Pedro Meyer, de Lázaro Blanco, de José Luis Neira de esa época, ¿no? Pues autores más contemporáneos tenemos obra de Maya Godet, de Eniac Martínez, hay algunos autores también internacionales que han donado obra, pero digamos internacionales, me refiero a europeos o americanos, ¿no? Pero por decirte algunos nombres, ¿no? En esta pandemia lo que resta, digamos, de aquí a fin de año son actividades de diálogo y reflexión relacionadas con las dos exhibiciones que tenemos actualmente en exhibición, Espectrografías de Tomás Casademunt y Recetario para la Memoria de Sara Gómez Lucini. Son conversaciones que tienen que ver con las series que están en exhibición, con los libros. Cada una de las exhibiciones tiene un libro homónimo del que también vamos a tener alguna actividad relacionada. Tenemos una colaboración con la Escuela de Arte Fotográfico de Valencia en España para organizar algunas conversaciones, digamos, más casuales entre un artista español y otro de México. Bueno, en el contexto de este año, que claramente está marcado por la pandemia de COVID-19, nos parecía importante tener un testimonio visual de este año. Y decidimos no anclarlo explícitamente a la pandemia, sino a las experiencias y vivencias que las personas tuvimos este año. Por eso de ahí que la convocatoria la llamamos Yo en 2020, 2020 en mí. También decidimos articular ese relato visual de este año desde el autorretrato. Entonces la propuesta es que las personas puedan compartir su experiencia desde ahí, entendiendo el autorretrato ampliamente, no solo como un selfie, o no solo como el retrato del rostro de uno, ¿no? Sino como algo que da cuenta de las experiencias y vivencias de una persona. Nos interesaba mucho también que fuera un relato colectivo y plural, por eso decidimos que la convocatoria tuviera 3 categorías: infantil, juvenil y para adultos, para poder abarcar un espectro amplio de las distintas experiencias de este año, ¿no?